En las profundidades inexploradas de la cueva, un buzo encontró un cuerpo. Lo que le puso los pelos de punta fue que, a poca distancia, parecía haber otro cuerpo. Cuando se acercó lentamente, el cuerpo de repente lo atacó. El buzo no pudo defenderse, cayendo en un pánico extremo. Y esto es lo que vamos a relatar hoy, el incidente de buceo en la cueva de Aquetex, España. La cueva de Aquetex se encuentra en la costa del Cabo Norfeu, en la comunidad autónoma de Cataluña, España. La entrada está oculta a unos 8 o 10 metros bajo el agua, y el pasaje suave de los primeros 45 metros ha sido explorado oficialmente, y está abierto al público. El agua en esta zona es cristalina. Dentro del túnel, en el área de los 20 a 30 metros, debido a la gran cantidad de langostas que habitan allí. Los buzos locales la llaman la Cueva de las Langostas. Es un punto muy popular para el buceo recreativo. Lo que hay que tener en cuenta es que, después de los 45 metros, no existe ningún mapeo oficial, ni registros de exploración humana. El 19 de julio de 2014, el clima en la costa estaba despejado, con muy poco oleaje en la superficie, ideal para una sesión de buceo recreativo. A las 10 de la mañana, Ricard López, Dionisio Martínez y Javier Montané, tras revisar su equipo, se sumergieron oficialmente. Otro compañero se quedó en el bote, como apoyo de reserva, listo para cualquier emergencia. Cabe mencionar que los 3 buzos no tenían ninguna certificación para buceo en cuevas, solo contaban con la licencia básica de buceo en aguas abiertas. Era como si apenas aprendieran a nadar y ya quisieran ir a lo más profundo. En ese momento, los 3 llegaron sin problemas a la zona turística de la cueva de Aquetex. Este tramo del pasaje es suave y amplio, con paredes cubiertas de texturas y estalactitas formadas por la erosión marina. El agua era tan clara que se veía el fondo. Los 3 nadaron lentamente a lo largo de la pared rocosa, hasta alcanzar la zona de seguridad a 30 metros de profundidad. Este es el límite de seguridad establecido oficialmente para el buceo recreativo. 12 metros más adelante hay un giro en ángulo recto a los 42 metros. Después de ese giro, comienza el área desconocida que nunca ha sido explorada. En ese punto, Javier, mediante señas bajo el agua, les indicó claramente a Ricard y a Dionisio que se negaba a seguir avanzando. Al mismo tiempo, les avisó que los esperaría 20 minutos en la zona de seguridad de 30 metros. Si en 20 minutos no regresaban, él se retiraría por el mismo camino. Ricard y Dionisio, confiados, le hicieron la señal de OK a Javier y siguieron avanzando directamente. Pasaron el giro en ángulo recto a los 42 metros y entraron en territorio donde ningún humano había puesto un pie. Con el movimiento de sus aletas y sus cuerpos, removieron instantáneamente la espesa capa de lodo del fondo. En tan solo unos segundos, su visibilidad quedó completamente bloqueada por una nube blanca y turbia. No se veía absolutamente nada. Era imposible ver las paredes de roca o al compañero al lado. Esta situación tan repentina hizo que ambos entraran en pánico al instante. Su ritmo cardíaco y respiración se aceleraron drásticamente. Su respiración, antes constante, se volvió agitada y caótica. El aire comprimido de sus tanques comenzó a consumirse mucho más rápido de lo previsto. Para colmo, el ancho del pasaje, que al principio era de varios metros, se redujo drásticamente a menos de 1 metro. La parte más estrecha medía apenas 80 centímetros de ancho, donde solo cabía una persona de lado. Ambos daban vueltas a ciegas, desesperados por encontrar una salida. El cabo de guía habría sido su único salvavidas, pero ni siquiera lo habían instalado. O mejor dicho, ni siquiera consideraron usar un cabo de guía. Mientras tanto, Javier, que esperaba en la zona de seguridad, vio que ya habían pasado los 20 minutos acordados. No solo no veía rastro de sus compañeros, sino que a lo lejos vio cómo se levantaba el lodo. Se dio cuenta de que definitivamente estaban en peligro. Sin embargo, él no tenía la certificación para rescate en cuevas, ni el equipo profesional necesario. Adentrarse a ciegas no solo no lo salvaría, sino que él también terminaría atrapado. Al final, no tuvo más opción que regresar por donde vino. Salió a la superficie y subió al bote. Una vez a bordo, Javier llamó de inmediato a los servicios de emergencia. La Guardia Civil local transfirió de inmediato el reporte a la unidad especial encargada de rescates subacuáticos, es decir, al GEAS. Mientras el equipo de rescate del GEAS se movilizaba en lo profundo de la cueva, Ricard y Dionisio se encontraban en una desesperación absoluta, en medio de una oscuridad casi total. Solo podían avanzar a tientas, chocando constantemente contra las afiladas paredes de piedra caliza. Sus trajes de neopreno ya estaban rasgados en varias partes. En medio del pánico, ambos hicieron un último esfuerzo para cruzar aquel estrecho pasaje de roca de apenas 80 centímetros de ancho. Justo cuando pensaban que estaban a punto de entregar el equipo, descubrieron algo inesperado. Detrás del estrecho pasaje había un espacio enorme, y lo que los sorprendió aún más fue que arriba había una cámara de aire sobre el nivel del agua. Usando el último aliento que les quedaba, salieron a la superficie, se quitaron las máscaras a toda prisa y respiraron profundamente el aire de la cámara. Esta cámara de aire medía 7.2 metros de largo, 4 metros de ancho y una altura promedio de 1.2 metros. El volumen total de aire era de unos 35 metros cúbicos, con un ritmo de respiración normal. Era suficiente para que 2 adultos sobrevivieran más de 24 horas. En ese momento,
Ellos pensaron que habían encontrado un refugio temporal, salvándose por el momento de morir ahogados. Incluso se tomaron una foto con su cámara subacuática para registrar lo que creían que era su momento de suerte, pero pasaron por alto por completo la naturaleza más letal de esta cámara de aire. Se trataba de un espacio cerrado, completamente aislado de la atmósfera exterior. No hay ningún tipo de flujo de aire en un entorno tan cerrado como este. Cada respiración del cuerpo humano consume el oxígeno del aire y al mismo tiempo exhala dióxido de carbono. El riesgo letal por la acumulación de dióxido de carbono es mucho más rápido que el de quedarse sin oxígeno con la respiración de ambos. La concentración de dióxido de carbono en la cámara de aire sigue aumentando y el nivel de oxígeno sigue disminuyendo. Rickard, al tener 63 años, era el mayor. El pánico que sufrió en el estrecho pasaje anterior no se calmó al entrar a la cámara de aire, lo que aceleró drásticamente la acumulación de dióxido de carbono en su cuerpo. Aproximadamente 7 horas después de entrar a la cámara, la concentración de dióxido de carbono en el lugar ya había superado el umbral letal del 7%. Rickard sufrió convulsiones generalizadas repentinas y luego perdió el conocimiento por completo. Su cuerpo comenzó a hundirse lentamente. Dionisio sacó de inmediato a Rickard de vuelta a la cámara de aire, pero poco después, Rickard volvió a hundirse en el agua. Esta vez fue más rápido y Dionisio, con gran dificultad, lo arrastró de nuevo a la superficie. Pero el agua helada, el constante deterioro físico, además del cuerpo de Rickard, junto con todo el equipo de buceo, que superaba los 80 kilos en total, hacían imposible que resistiera mucho tiempo solo con sus fuerzas. Al mismo tiempo, el equipo de rescate de Geas llegó al lugar. Tras preparar el equipo y trazar el plan, se sumergieron formalmente en la cueva de Hackett. Su prioridad era colocar un cabo de guía de seguridad en el agua completamente turbia, para las siguientes labores de búsqueda y rescate. Esta es la base fundamental del rescate en cuevas. Los rescatistas avanzaron lentamente por la pared de la cueva, colocando el cabo de guía y marcando la ruta de regreso. Pero al avanzar hasta una curva a 42 metros, descubrieron que el lodo dentro de la cueva seguía completamente en suspensión. La visibilidad era casi nula, por lo que era imposible determinar el rumbo del pasaje si seguían avanzando a ciegas. Los propios rescatistas caerían en la misma situación desesperada que los desaparecidos. Para evitar bajas entre los rescatistas, el primer grupo tuvo que abortar el avance y regresar a la superficie, siguiendo el cabo de guía. La primera operación de búsqueda y rescate tuvo que suspenderse. A la mañana siguiente, tras asentarse el lodo durante la noche, visibilidad del agua en la cueva se recuperó gradualmente a unos 6 metros. Los rescatistas profesionales de buceo en cuevas ya estaban listos. Al mismo tiempo, el personal de apoyo esperaba en la orilla, listo para recibir a los rescatados. A las 8:00 a.m., el equipo de rescate se sumergió formalmente en la cueva, siguiendo el cabo de guía colocado el día anterior. Avanzaron con paso firme hacia lo profundo de la cueva. Para entonces, la visibilidad en la cueva había mejorado, y los rescatistas podían ver claramente el rumbo del pasaje y el contorno de las rocas. La velocidad de avance aumentó considerablemente. Aproximadamente una hora después, el equipo de rescate logró cruzar esa estrecha grieta rocosa y llegó a la zona del lago subterráneo al fondo de la cueva. De inmediato, descubrieron la cámara de aire cerrada sobre el lago y a Dionisio Martínez acurrucado junto a la pared rocosa de la cámara. Al mismo tiempo, también hallaron el cuerpo sin vida de Rickard López flotando en el agua. Por su parte, Dionisio Martínez, para reducir el consumo de oxígeno y la expulsión de dióxido de carbono, solo pudo intentar ralentizar su respiración al máximo, manteniéndose inmóvil y acurrucado junto a la pared de roca, evitando el contacto físico con el agua helada del lago. Para mitigar los síntomas de la hipotermia severa, no solo se enfrentaba a una deshidratación e hipotermia graves, sino también al riesgo de intoxicación por la concentración de dióxido de carbono que no paraba de subir. Y lo más tormentoso de todo era tener el cuerpo de su gran amigo flotando a su lado, debido a que Dionisio Martínez ya llevaba atrapado más de 24 horas en la cámara de aire cerrada. La hipotermia severa y la intoxicación por hipercapnia le provocaron un grave estado de delirio y alucinaciones. Ante la repentina aparición de los rescatistas, reaccionó con una fuerte hostilidad y rechazo. Dionisio Martínez no solo se negó a salir de la cámara de aire, sino que incluso intentó atacar a los rescatistas que se le acercaban, mostrando una nula cooperación con el rescate, para evitar que Dionisio Martínez, víctima del pánico, sufriera un accidente y cayera al agua helada del lago. Los rescatistas suspendieron de inmediato el plan de evacuación forzosa y reportaron la situación al centro de mando en la superficie. El centro de mando coordinó de urgencia el traslado de un amigo cercano de su confianza que era buzo profesional. Este llegó al lugar. Se sumergió hasta la cámara de aire para calmarlo y convencerlo. Y solo entonces Dionisio Martínez se tranquilizó y cooperó con el rescate. A las 3:42 de la tarde de ese mismo día, Dionisio Martínez fue rescatado con éxito y llevado a la superficie, siendo trasladado de inmediato a la unidad de cuidados intensivos del hospital. Un día después, los rescatistas lograron recuperar el cuerpo de Rickard López. El informe final del caso señaló posteriormente que la causa directa de la muerte de Rickard López fue hipercapnia aguda, es decir, intoxicación por dióxido de carbono, descartando el ahogamiento
el síndrome de descompresión y otras causas. Asimismo, el informe oficial desmintió categóricamente las acusaciones públicas que señalaban a Dionisio Martínez por no haber auxiliado a su compañero. Los datos de la computadora de buceo confirmaron que Dionisio Martínez intentó auxiliarlo en 2 ocasiones. Además, por el volumen de la cámara de aire, no existían condiciones para que pelearan por el aire, y no hay ninguna prueba que demuestre que haya agredido o dañado a su compañero por la pérdida de su gran amigo. Dionisio Martínez siempre ha sentido un profundo dolor y pesar en medio de aquella situación tan desesperada. Hizo todo lo que estuvo en sus manos para intentar salvarlo ante cualquier especulación o rumor del exterior. Él no dará más declaraciones, con la esperanza de que tanto la familia del fallecido como él mismo puedan encontrar un poco de paz.